tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda que se denomina Reelección Legislativa, Problemas en el Contexto del Derecho Electoral Mexicano. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y estamos mucho más contentos de tener a unos panelistas de lujo. Me voy a permitir leer ahorita de manera general, presentarlos y conforme les vaya dando el uso de la voz, voy a ir leyendo una pequeña síntesis curricular de cada uno de ellos. Les invito a todas y a todos que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales para podérselas hacer al final a nuestros panelistas. La dinámica será la siguiente. Les voy a dar 20 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que nos platiquen su visión sobre este tema. Y una vez que pasen esos 20 minutos, les daré 5 minutos para que hagan conclusiones y luego daremos paso a nuestras preguntas que nos haga llegar nuestro público que nos sigue. Bueno, pues en primer lugar voy a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho de la Sala Regional Monterrey. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. También contamos con la presencia del doctor Jaime Cárdenas Gracia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y también contamos... Gracias, doctor. También contamos con la presencia del doctor Marcos del Rosario Rodríguez del ITESO. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues en primer lugar voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, de quien me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. La magistrada Claudia Valle Águilas Ocho es licenciada y maestra en Derecho. Ingresó al Poder Judicial de la Federación hace 29 años. Ha ocupado diversos cargos de carrera judicial en juzgados de distrito, en tribunales de circuito y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue secretaria de Estudio y Cuenta de Ponencia, coordinadora de Políticas de Igualdad de Género y Derechos Humanos, secretaria general de Acuerdos y con motivo de ello presidió el Comité de Transparencia y Acceso a la Información. En 2016 fue designada magistrada regional electoral, presidió la Sala Regional Monterrey de marzo de 2016 a marzo de 2019, ha sido catedrática, conferencista y ha colaborado como articulista en publicaciones especializadas en derechos humanos y derecho electoral. Querida magistrada Valle Águilas Ocho, bienvenida y bueno, pues le cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos para que nos dé su posición de este tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación a participar en esta mesa redonda. Además, debo agradecer la muy grata oportunidad de al menos virtualmente compartir este espacio con dos juristas enormes. Mi respeto y cariño para don Jaime Cárdenas Gracia, una institución en temas electorales sin duda alguna. Y también un saludo muy afectuoso para don Marcos del Rosario, excompañero de la Sala Superior por años, a quien también le guardo muchísimo aprecio. Creo que nunca antes ha sido más interesante revisar la figura de la reelección a cargos públicos que justamente en estos tiempos, frente a un enorme reto que representan los procesos electorales. Nuevamente, un número muy importante de comicios tendrán lugar. Hoy, en las muchas postulaciones de candidaturas para estos procesos, se darán algunas en la vía de reelección, un número copioso de ellas podremos ver, y podremos conocer a partir de este ejercicio qué boceto le estamos dando, qué forma queremos que tome esta posibilidad o privilegio, y utilizo estos dos términos para referirme a la reelección, porque como veremos, la reelección tiene dos enfoques desde los cuales se puede ver. Uno de beneficios y otro que nos alerta sobre posibles riesgos que hay que tomar en cuenta. De ahí que hoy se ha obligado, creo yo, preguntarnos hacia dónde queremos ir en el camino de la reelección consecutiva. Por razones de la logística de esta charla, no me detendré mayormente
en hablar de la definición de reelección y los tipos de reelección que conocemos, la consecutiva y la alternada. Para efectos del objetivo que percibe esta mesa, si me lo permiten, quisiera enfocarme en la reelección, en la vertiente consecutiva, precisamente respecto a la cual queremos conocer, queremos analizar sus virtudes y sus aspectos problemáticos. Y a partir de ello, la primera interrogante que nos tenemos que hacer, creería yo, es ¿cuáles son los dividendos esperados o los beneficios democráticos de la reelección? Se ha dicho y se coincide en ello prácticamente en todos los análisis. Primero, que la reelección busca tener un vínculo más directo y estrecho con el electorado, que busca fomentar relaciones de confianza entre representantes y representados. En un segundo momento, se ha dicho también que busca la reelección abonar a una rendición de cuentas. El tercer aspecto que de ella se destaca como beneficio es la profesionalización de los cargos electivos. Y finalmente también se identifica un cuarto aspecto positivo, el fortalecimiento y la continuidad necesaria del quehacer público. Como bien sabemos, la Corte ha señalado que uno de los objetivos de la elección consecutiva es reconocer el desempeño del o de la servidora pública que se vio favorecido con el voto popular. Esto lo señala la Corte en una acción de inconstitucionalidad, la 40 del 2017 y sus acumuladas. Conocer este desempeño para premiar la gestión. Se señala que este reconocimiento, además, va a incentivar el buen trabajo del funcionariado público ante esta expectativa de reelección y que a su vez va a posibilitarle al electorado recompensar esa buena gestión o todo lo contrario, decidir vía el voto ir por un nuevo cambio. La Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿qué ha sostenido? Ha sostenido que la elección consecutiva es un mecanismo que permite fortalecer la responsabilidad del funcionariado, que llevará a mejorar la democracia porque no se presenta exclusivamente para beneficiarlo, para beneficiar al funcionario, sino para beneficiar a la sociedad, para beneficiar una mejor gestión. En este sentido, desde 2018 se han dado esta serie de interpretaciones base de los beneficios o de las partes positivas de traer de nueva cuenta el ejercicio y la posibilidad de que las y los funcionarios electos por el voto popular puedan refrendar este voto y continuar en su función. La academia, por su parte, ha considerado que esta posibilidad de continuidad fortalece la autonomía, da eficacia y abona a la seguridad política del funcionariado que aspira a una reelección. Veremos después por qué este punto en particular puede tener diferentes aristas desde cuál visualizar si hay una autonomía para este funcionariado o si se garantiza o se da seguridad política, porque como desarrollaremos más adelante, la reelección no opera en automático. Otro aspecto que podría considerarse también positivo del diseño mismo es que en esta reviviscencia en el marco jurídico mexicano, la reelección no es indefinida. La reelección se ha fijado en mandato expreso de la norma, deberá ser por periodos consecutivos, pero también por periodos ciertos y específicos. Sobre este punto es importante señalar que la Comisión de Venecia, en este ámbito del concierto del desarrollo de la democracia, en un informe sobre los límites a la reelección, destaca la importancia precisamente de que la reelección sea una reelección acotada a ciertos periodos, que se imponen además en la lógica de buscar una alternancia política, de tal manera que sea un evento predecible la reelección o la posibilidad de hacer un nuevo giro y una nueva propuesta para que la oposición u otras opciones dentro de los propios grupos políticos mayoritarios puedan llegar a ocupar estos cargos. Hasta aquí hago una primera síntesis general sobre estos beneficios o estos aspectos positivos del diseño de la reelección y particularmente del diseño en el plano mexicano. La reelección vino a cobrar vida nuevamente, como podemos notar, buscando tener mejores parlamentarios, mejores integrantes de cabildo, busca lograr una mejoría significativa en su desempeño mediante la profesionalización, busca alentar o construir esta cercanía y confianza en ellos y en ellas y en su actuación, sumamente importante, desde luego, esa construcción de confianza y de cercanía, y sin lugar a dudas,
continuar o dar continuidad a las acciones que se emprendan en una gestión. Y un punto particular de nueva cuenta se destaca en esta síntesis de bonomías de la reelección: buscar una más sólida rendición de cuentas. Estos aspectos los deberemos tener presentes para la parte final seguramente de nuestra charla, en que necesariamente nos tenemos que preguntar qué tan cercanos estamos al logro de estos propósitos que impulsan precisamente la posibilidad de contar con este mecanismo. Quizá debamos de reparar si hay datos constatables de que vamos en el camino correcto para alcanzar estos propósitos, o quizá podamos concluir que urge identificar mecanismos que nos permitan arribar a ellos. En esta segunda parte de mi exposición que inicio en este momento, me referiré, si me lo permiten, al camino andado en las cuestiones que de inicio con la reforma de 2014 se sometieron a la jurisdicción electoral para buscar algunas definiciones base para entender la reelección en el conjunto de los derechos y de los principios en materia electoral. Las primeras preguntas a las que le correspondió dar respuesta al Tribunal Electoral son las siguientes. ¿La reelección es un derecho humano y es un derecho político electoral o no lo es? Otra de estas preguntas fue saber si la reelección tenía un peso superior a la paridad, o bien si la paridad tenía que ceder ante la reelección. Nuevos cuestionamientos se dieron en el último proceso electoral y tuvieron que ver sobre si la reelección imponía o no la separación del cargo. Y una adicional que se ha mantenido en el tiempo: ¿cómo debemos entender la equidad en la contienda cuando compiten candidaturas de reelección que no se separan del cargo? Voy a la primera de estas preguntas. La reelección no es un derecho político electoral. Eso se ha definido de manera nítida en la interpretación de los tribunales electorales, particularmente de la Sala Superior. El derecho político electoral es a ser votado. No es un derecho político, es a ser postulado en reelección. Una de las vías para poder ser votado, para ejercer dicho derecho, efectivamente sí lo es la postulación de partido o en la vía independiente por reelección. La Sala Superior del Tribunal ha sido consistente en señalar que la elección sucesiva no opera de manera automática. Esto lo plasma incluso la jurisprudencia 13 de 2019. Se señala que la reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado. Con lo cual nos queda claro que la reelección no supone que la persona necesariamente deba ser registrada a una candidatura para igual puesto que es indispensable que se cumplan condiciones y requisitos que prevén la normativa constitucional, legal e incluso la normativa partidista. Como podemos percibir a partir de esta interpretación del Tribunal Electoral, la reelección debe además armonizarse con otros principios y con, desde luego, principios constitucionales, porque si bien es cierto, sí da una posibilidad a una elección inmediata, también deja a salvo el derecho de otras personas aspirantes a una misma candidatura para contender por esta. Y a la par, debemos tener presentes que deberá observar la autoorganización de los partidos políticos, porque la reelección no limita en modo alguno el elegir desde el seno de los propios partidos políticos su estrategia con la cual competir y, por lo tanto, elegir a la candidatura que resulte ser más competitiva. Con esto dicho, tenemos claro entonces que la reelección tampoco constituye una garantía de permanecer en el cargo, pues para que esto se dé deben de conciliarse múltiples factores, entre ellos los que he mencionado. Quizá en este punto ustedes se preguntarán cómo resolver entonces las tensiones que pueden existir entre la reelección, los derechos y los principios que rigen las elecciones. Para responder a esta interrogante se impone traer a cita a organismos como la Comisión de Venecia, a distintos tribunales, entre ellos desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes han coincidido en señalar que la reelección no es o no se concibe como un derecho humano. Se trata, se ha dicho, de una cláusula autónoma vinculada con los derechos de participación política a postularse en las elecciones. Esto lo señala precisamente el informe sobre los límites a la reelección de la Comisión de Venecia.
Es un criterio interpretativo claro de los tribunales que los límites a la reelección no deben entenderse en principio como una violación a un derecho humano. Sobre este punto, también la Comisión de Venecia señala que, al igual que con otras formas de participación, cualquier limitación a la reelección debe justificarse en un objetivo legítimo y debe ser, además, necesaria en una sociedad democrática y además debe tratarse de una restricción razonable. Doy paso, si me lo permiten, a la siguiente pregunta con las que iniciaba esta serie de criterios que ha perfilado el Tribunal Electoral, que ya ha quedado respondida en su línea de interpretación. ¿La reelección tiene o no un peso superior frente a la paridad? ¿O bien la paridad debe ceder ante la reelección? Quizá el primer caso que dio pauta a definir que la paridad no cede ante la reelección, que no se ubica siquiera en un mismo plano, fue el caso Chihuahua. Después vinieron otros más y la definición no tiene dobleces, es una sola. La paridad es un principio constitucional, es un principio base del proceso electoral, en tanto que la reelección tiene una categorización distinta, de ahí que no tengan una misma jerarquía y no deban colisionar. ¿Cómo resolver entonces el problema de la paridad y la reelección? Justo así viendo las reglas de paridad como el marco en el cual la reelección debe embonar armónicamente, no en un enfrentamiento entre ellos. Dicho en palabras llanas, si me lo permiten, si las reglas de la paridad implican un cambio de género en una postulación, efectivamente podrá ser un factor que impida o que complique la reelección a algunos aspirantes. Son muy pocos los casos en que esto se pueda dar conforme al marco legal con el que contamos. Quisiera referirme solamente a una de las hipótesis. Pudiera presentarse en el caso de presidencias municipales y en el ámbito estatal algún lineamiento o la norma misma indicara que las postulaciones a las presidencias municipales por cada proceso electoral se alternaría el género que encabeza una planilla. Esta regla, sin duda, efectivamente complicaría la posibilidad de reelección a quien busque este cargo unipersonal. Fuera de este escenario, no se visualiza, por lo menos no en el plano de las postulaciones, de qué forma las reglas de paridad pudieran por sí ser limitantes a esta posibilidad de reelección. Claro está que no ocurriría lo mismo en las reglas de conformación de órganos colegiados, donde la paridad se impone en la conformación y en los cuales los ajustes necesarios para asegurar órganos de integración paritaria, me refiero a los parlamentos, a los congresos, desde luego no establece un distingo a que no sean materia de ajuste ya frente a resultados y conformación de congresos locales o congreso federal, las reglas de la paridad para tener como fin final precisamente pues la conformación paritaria. La siguiente interrogante respondida ya por la justicia electoral es si la reelección impone o no separación del cargo. ¿Cómo ha interpretado este tema el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Esta interrogante, por demás actual por los tiempos que cursan los procesos electorales, amerita un primer enfoque necesario. Ver de qué tipo de cargos estamos hablando. En ello, la definición nos la da, además, nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice la Corte que existe libertad de configuración normativa de los estados para definir en qué casos se impone la separación previa obligada de los funcionarios que busquen contender. Esta regla de la norma lo señala de manera expresa como un deber de separación. La Corte y el Tribunal Electoral no han señalado que se debe entender de manera distinta para quienes contienden en reelección, de tal manera que podía ser una regla que también se aplique en estos casos. Por regla general, entonces, hablaremos que los cargos de mayoría relativa, por ejemplo, a diputaciones, que imponen hacer campaña y suponen entonces separación del cargo para no distraer la función que se desarrolla en periodo de búsqueda de aceptación de los votantes a su propuesta, pues seguramente deberá enfocarse precisamente en atender esta regla general e impondrá la separación obligada. Por regla general también se ha entendido que las diputaciones por el principio de representación proporcional no hacen campaña, pero esto es en los hechos, porque realmente tienen garantizada la posibilidad de sumarse
y hacer campaña precisamente para fortalecer la propuesta del partido político que les ha postulado. Pueden hacerla, sí, y en esa medida la separación para quienes buscan contender por una diputación de representación proporcional puede no verse como algo obligado. ¿Dónde surge esta regla clara de establecer que las diputaciones o las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional pueden hacer campaña? No es nuevo, se trata de una jurisprudencia del Tribunal Electoral, la 33 del 2012. Desde ese año se estableció precisamente que los candidatos o las candidaturas de representación proporcional pueden realizar actos de campaña en procesos electorales y se trató de un criterio que se consideró además aplicable en el plano federal y en otras legislaciones similares. Si vemos a las presidencias municipales frente al deber de separación del cargo por querer contender en vía de reelección, cuando no exista mandato expreso de separación, pueden o no, o deben o no, separarse del cargo. Aquí quiero hacer un alto y señalar que aun cuando la norma no establezca este deber, está en la potestad de las y los candidatos optar por la separación, no les está prohibido, queda justamente en la definición de voluntad de quienes no están obligados por ley a la separación, de optar por ella o bien quedarse en el ejercicio del cargo, mientras también se da la postulación en vía de reelección. Me quiero referir justamente a un ejemplo que se dio en el proceso electoral pasado de frente a candidaturas en reelección de presidencias municipales. Como sabemos, hubo algunos estados que en la agenda de armonización de los calendarios electorales ya optaron por la reelección y fueron por periodos cortos la primera ocasión en la que se dio esta homologación de calendarios, caso Coahuila particularmente. Y aquí nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿cuándo cesa en su función un presidente municipal? ¿Implica este cargo una función que pueda atender a horarios? ¿Se deja de ser presidente o presidenta municipal en algún momento del día, en los fines de semana? Las soluciones para efectos de poder hacer campaña estando en el cargo se han buscado. Una de ellas, poco ortodoxas, no juzgo si correcta o no, se presentó, como decía antes, en el proceso anterior pasado. Se crea unos lineamientos, una suerte de lineamientos que permitan dar operatividad precisamente para que las presidencias municipales cumplieran con horarios de desempeño de la labor. Esto ocurre, como decía, en Coahuila. En estos lineamientos se establece un horario, se habla de su duración y de la conclusión de estos horarios de labores y de la posibilidad de que finalizados estos horarios, la persona que aspire a ser reelecta pueda válidamente hacer campaña. Tenemos un ejemplo más en el que se buscó que la reelección no se sujetara a la licencia o a la separación del cargo. Esta generó un gran debate y con ello me refiero a la iniciativa presentada y discutida en la Cámara de Diputados. Apenas va a ser un año, el 18 de marzo del 2020, se proponía para las diputaciones federales que efectivamente en este proceso electoral por primera ocasión tienen esta posibilidad de reelección, que no tuvieran este deber de separación del cargo. No se concretó esta reforma, el Instituto Nacional Electoral tuvo que emitir una serie de lineamientos para establecer algunas reglas que desarrollan un poco más la posibilidad de reelección, pero desde luego no se habló de este punto en concreto del deber o no de separación del cargo. Apenas el día de ayer, y esto es interesante, el tema de separación del cargo para los ayuntamientos, como mencionaba el caso Coahuila, se sesiona en sala superior, se presenta un proyecto que al final es rechazado y se desecha porque se considera que no se dan los elementos para la procedencia del recurso de reconsideración, pero en él es importante y es interesante señalar cómo se sugería por parte del ponente, acompañado de una magistratura más, que se interpretara como necesaria la separación del cargo. Este proyecto fue rechazado, como decíamos antes, y buscaba como punto toral buscar el equilibrio en la equidad en la contienda. Este precedente es el subrec o recurso de reconsideración 103 de este 2021. Ya casi para finalizar, la última pregunta que surge en este tema y que se ha respondido desde los tribunales es cómo debemos entender la equidad en la contienda cuando compiten candidaturas de reelección
que no se separan del cargo. Tenemos precedentes en Sala Monterrey al respecto del proceso electoral anterior. En esa ocasión, por una mayoría de votos, esto quiere decir no es un tema completamente debatido sobre el cual exista unanimidad de visiones. En un número importante de asuntos que sí confirmó después Sala Superior, se alegaba inequidad, pero a partir de señalar que candidaturas de reelección y candidaturas de no reelección partían de un piso diferenciado. Desde el sitio donde se ejerce el cargo, quienes iban en reelección se señalaba, y estos eran los motivos de agravio, que per se daba una ventaja. Lo que se razonó en estos casos fue que el sistema prevé efectivamente sujetos distintos, propuestas que nacen desde sí una esfera distinta, que están sujetos a dos reglas básicas. Desde luego, al correcto uso de los recursos con que cuentan, y se tienen además los mismos topes de gastos de campaña. También tienen reglas equitativas de espacios de difusión y estas son proporcionales. Donde naturalmente existe un punto de partida distinto, tiene que ver que quien va en reelección, esta persona ya fue votado en un proceso previo que ya incluso ganó ese proceso y le permite haber arribado al cargo, efectivamente ya es conocido e identificado por la ciudadanía por ejercer el cargo en el que busca repetir la función. Sin embargo, esto en sí mismo se consideró que no representa un aspecto inequitativo para la contienda, puesto que puede ser un arma de dos filos, quizá, y debemos identificarlo así, porque en esta condición de que se conoce el ejercicio de su cargo, puede no contar con el favor del voto de sus ciudadanos, de su electorado. Está presentándose ante ellos de frente también una evaluación de la gestión realizada que lo coloca también, debemos de decirlo, en un rasero mucho más complejo de frente a poder mantenerse como una candidatura viable. Sobre este punto, hasta hoy ha prevalecido el criterio que esto de suyo, como mencionaba, no implica inequidad, lleva a distinguir de manera justificada entre competidores y estos efectivamente estarán sometidos a un escrutinio diferenciado, pero esto no es necesariamente una cuestión de inequidad en la contienda. El punto toral de inequidad que se aduce y que seguimos viendo como parte del debate, inclusive en esta reforma que no logró cristalizar, es la posibilidad de parte de quienes ya ocupan un cargo y van en reelección de que puedan utilizar el aparato del Estado. La posibilidad de emplear de alguna manera estos recursos públicos de los que efectivamente pueden disponer, vaya, en palabras llanas, que probablemente se dé una distracción de recursos humanos materiales para favorecer la postulación o la campaña. Este es un punto que sigue estando en el tintero como un punto sensible. Quizá el más sensible que se plantee en los juicios donde se aduzca o donde se visualice los reclamos de una probable inequidad en la contienda. Me parece que estos serán algunos de los puntos que veamos en estos nuevos juicios que tendremos sometidos a nuestro conocimiento y decisión. Y finalmente cierro mi exposición identificando que la tarea no está acabada, que tenemos cada uno mucho que aportar para fortalecer una democracia de mayor calidad. Uno de los propósitos de la reelección es precisamente llegar a un involucramiento más de la ciudadanía con sus gobernantes, con sus representantes, una mejor rendición de cuentas y una continuidad en las mejores políticas públicas. El Tribunal Electoral debe, en el marco y en el contexto del ejercicio de estos derechos, desde luego, cumplir con su función, que no es otra que dotar de certeza jurídica a los procesos electorales en marcha. Yo agradezco infinitamente la oportunidad de diálogo que me dan en esta tarde y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida magistrada. Muy importante, muy interesante lo que nos platicaste sobre los límites que hay a esta figura de la reelección y los cuestionamientos que le tocó al Tribunal Electoral pues resolver y fijar criterios sobre esta figura a partir de la reforma de 2014 donde se estableció. Muchas gracias, magistrada. Y ahora voy a ceder el uso de la voz al doctor Jaime Cárdenas Gracia, de quien voy a leer su síntesis curricular. El doctor Jaime Cárdenas Gracia es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid.
Cuenta con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es autor de varias obras en temas vinculados a la filosofía política, la democracia interna de los partidos políticos, la transición a la democracia, la revisión del sistema constitucional mexicano, el análisis comparado del derecho latinoamericano y los asuntos electorales. Su línea de investigación versa sobre derecho constitucional, teoría del derecho, filosofía del derecho, teoría del Estado, derecho electoral y ciencia política. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Constitucional, investigador del ESNI nivel 3, profesor en la UNAM y consultor jurídico independiente. Querido doctor Jaime Cárdenas, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Es un gusto compartir esta mesa con usted, doctora Rubalcaba, desde luego con la doctora Claudia Valle, con el doctor Marcos del Rosario, ¿no? Creo que es una mesa espléndida porque los ponentes, los expositores, como lo ha demostrado la doctora Claudia Valle, pues conocen el tema, no solamente desde el marco teórico, sino a partir de los casos concretos que ha conocido la Sala Superior, las salas regionales del Tribunal Electoral, además de algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reelección legislativa y la reelección también de autoridades municipales, como dijo la doctora Claudia Valle, la reelección sucesiva, no la alternada, ¿no? Porque esa pues siempre ha existido. Entonces, yo mi agradecimiento a la Escuela Judicial y a usted, doctora Rubalcaba, por esta invitación y por compartir esta mesa con expositores de tanto nivel como los que están aquí con nosotros. Quiero comentar brevemente pues que el tema de la reelección en México es, dependiendo de los sectores eh, eh, políticos o ideológicos en los que cada uno de nosotros podamos ubicarnos o pertenecer a ellos, pues es apreciada de distinta forma. Es cierto que desde el inicio de la transición a la democracia en México, esto yo lo recuerdo mucho allá en los años fundamentalmente 80, finales de los 80, 90, como distintos alumnos, alumnas, sobre todo, no de la UNAM, sino sobre todo del ITAM, elaboraban tesis de licenciatura, de maestría, en torno a en torno a la reelección. Estas tesis eran alentadas sobre la reelección legislativa, fundamentalmente por algunos profesores, como el finado Alonso Lujambio, que promovían este tipo de discusiones en la Universidad Mexicana. Repito, en este caso en el ITAM. Varios de ellos, varios de estos alumnos que ahora son distinguidos profesores o políticos, pues apuntalaron la defensa de la reelección legislativa principalmente, como dijo aquí la doctora Claudia Valle, como un mecanismo, bueno, tiene muchas ventajas o algunas ventajas para fortalecer al poder legislativo, para estrechar los vínculos entre el gobernante y el gobernado, para generar un clima de rendición de cuentas, para estimular la profesionalización del legislador y también de las autoridades municipales. Entonces, esos han sido los argumentos habituales, pero también no podemos olvidar que existe en México, en la historia nacional, una historia negra de la reelección que todos conocemos, ¿no? El caso, por ejemplo, del presidente Santana, fueron reelecciones alternadas, creo casi todas, que fue 11 veces presidente de la República,
el caso de don Porfirio Díaz, ¿no? Que durante pues, más de 30 años estuvo en la presidencia de la República y que sus sucesivas reelecciones propiciaron pues, el enfrentamiento social y político que condujo a la Revolución Mexicana. Por eso yo digo que la reelección, así como tiene ventajas, yo coincido con esas ventajas, pues también tiene esa historia negra que no podemos olvidar. También todos sabemos, me acuerdo que todos esos estudios del ITAM que dirigía el profesor Lujambio, empezaban exponiendo cómo durante el maximato en México se había derogado la reelección legislativa. Todos también sabemos esto, que la Constitución mexicana del 17 no prohibía la reelección de los legisladores, prohibía la reelección del presidente de la República, de los gobernadores, pero estaba permitida del 17 al año de 1933, estuvo permitida la reelección legislativa y el argumento para prohibir la reelección legislativa, como muchos de nosotros, sobre todo las personas de mi edad, que conocimos durante muchas décadas, era que durante el maximato y para fortalecer al presidencialismo mexicano, los políticos de aquella época, de los años 30 del siglo XX, habían prohibido la reelección legislativa porque no deseaban un poder legislativo sólido, fuerte, poderoso, que pudiera controlar los actos del poder ejecutivo. Entonces recuerdo que todas esas tesis, algunas de ellas fueron libros, o son libros ahora, empezaban con este argumento de carácter político. La introducción de la reelección en México implicará el fortalecimiento de las competencias del poder legislativo para controlar al poder ejecutivo, para moderar la fuerza del poder ejecutivo. Y bueno, al final esas propuestas teóricas, esa revisión histórica que se hizo de la historia política de México prosperó y en el 2014 se aprobó la reforma constitucional que todos conocemos, que permite la reelección legislativa y la reelección por una ocasión de las autoridades municipales. Y nos encontramos con este marco constitucional en donde las autoridades judiciales electorales, como lo explicó muy bien la doctora Claudia Valle, pues han generado, han elaborado, han publicado, aprobado criterios precedentes en materia de reelección, ¿no? Han discutido, lo explicó ella, si es un derecho humano, si cómo se puede armonizar con la paridad de género, y el último tema, el de si deben separarse o no del cargo las autoridades que desean participar en un proceso de reelección. Yo quiero comentar en mi exposición, pues, algunas reflexiones que me inquietan, ¿no? Que me inquietan desde un punto de vista político primero y me inquietan desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista político, fíjense que el apego al poder, qué tan interesante es, ¿no? La izquierda mexicana o la llamada izquierda mexicana siempre fue crítica con la reelección legislativa, la reelección en general de las autoridades por nuestro pasado histórico. Y ahora, pues, lo vamos a comprobar, lo vamos a apreciar en este proceso electoral. Seguramente habrá muchos legisladores, muchos diputados de los llamados partidos de izquierda que buscarán la reelección si es que las nomenclaturas de sus partidos se los permiten, ¿no? Pero muchos de ellos están deseosos de participar en un proceso de reelección. Esto mismo que observo yo en México, que observamos en México, respecto a las fuerzas de izquierda, que en el discurso eran contrarias a la reelección y ahora la promueven o desean reelegirse,
lo he yo visto, yo creo que en todo el mundo, pero lo he visto particularmente en América Latina. Hace algunos años, cuando todavía era presidente del Ecuador, el doctor Correa, pues me acuerdo que me invitaron a un seminario a Quito para discutir sobre las posibilidades de la reelección, ya, claro, mediante una reforma constitucional, porque no podía ser de otra manera en Ecuador, para que otra vez el doctor Correa se postulara como candidato a la presidencia del Ecuador. Afortunadamente, ese seminario, esa discusión académica se da, pero en los hechos no se concretó en Ecuador la reforma constitucional. Y otro ejemplo es el conocidísimo de Evo Morales, que hizo todo lo posible para reelegirse todas las veces que fuera necesario, ¿no? Inclusive llegó a promover un referéndum de reforma constitucional en el 2016 que no aprobó, que la gente no estuvo de acuerdo con la otra reelección de Evo Morales, y después se intentó otra vía a través de una interpretación, a través de las interpretaciones de la Corte Constitucional para poder reelegirse, ¿no? Y eso, pues conocemos en qué terminó. Terminó en una situación de un gran conflicto político, que algunos lo han considerado un golpe de Estado, pero por lo menos, aunque no fuera golpe de Estado, aunque no lo consideremos algunos de nosotros así, sí causó una profunda inestabilidad en Bolivia. Entonces, yo coincido con esa opinión que señalaba la doctora Claudia Valle y que también recoge, como dijo ella en la Comisión de Venecia, que siempre es conveniente moderar las reelecciones sucesivas. No sería adecuado. Bueno, la propia historia, por ejemplo, constitucional de los Estados Unidos respecto a la presidencia de los Estados Unidos, observamos cómo en el pasado se permitieron, hubo presidentes como Franklin Roosevelt, que se reeligió creo que 4 veces, y hoy en día en los Estados Unidos solamente se permite una reelección más del presidente de la República. Entonces, sí, con los procesos de reelección hay que tener cuidado, creo yo. Por supuesto, deben considerarse. Siempre es importante, sobre todo por la debilidad del poder legislativo mexicano, y más en estos tiempos en donde parece que regresa una suerte de presidencialismo nuevo, ¿no? No necesariamente como el del pasado, pero nuevo. Sí es importante contar con un Congreso fortalecido, y la reelección sí pienso que puede ser lo que puede ayudar, que puede estimular a fortalecer, a profesionalizar el trabajo de los legisladores. Pero no debemos olvidar pues las desventajas que tiene la reelección. La reelección también tiene desventajas y son obvias, ¿no? El elitismo que puede propiciar, la reelección ahoga la posibilidad o puede ahogar la posibilidad de la circulación de la clase política, es decir, la circulación de las élites o elites. También la reelección puede significar el anquilosamiento de la clase política, y la reelección genera, como en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa o en los Estados Unidos, crea un político profesional que vive de y para la política, lo que en principio no es malo, pero ese político profesional, pues cuando tiene tanta estabilidad en su función, puede actuar contrario a lo que quiere la doctrina o la teoría de la reelección. En lugar de vincularse más con la sociedad, ese político profesional puede darle la espalda a la sociedad misma. Entonces, yo sí pienso que sobre la reelección convendría en México hacer otra reflexión. No podemos también olvidar, bueno, voy aquí a emitir una opinión política, discúlpenme su carácter ideológico.
La reelección en México, dirían algunos, fue parte del Pacto por México, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que debe ser revisado, eh, y otra vez discutir cuántas veces se puede permitir y para qué cargos, y también, sobre todo, lo más cuestionable de la manera en la que se aprobó la reelección en México. Como sabemos, la reelección en México, tal como quedó aprobada en 2014, le da un gran poder a las dirigencias de los partidos, a las nomenclaturas de los partidos, para que sean las nomenclaturas de los partidos las que definan quién se reelige y quién no se reelige. Es decir, la rendición de cuentas no está dirigida en esta reelección mexicana hacia el ciudadano, sino hay que rendirle cuentas al dirigente del partido. Y si el dirigente del partido o los dirigentes del partido están satisfechos, vayan ustedes a saber qué eso significa, con el trabajo del legislador o con el trabajo de la autoridad municipal, pues entonces sí promueven o pueden promover su reelección. Entonces yo creo que esta parte del marco jurídico nacional sí debe ser revisado para que no sean las nomenclaturas de los partidos las que definan la posibilidad o no de la reelección en México. Otro tema que desde luego creo que aquí todos lo vamos a compartir, el marco jurídico de la reelección, como lo explicó muy bien la doctora Claudia Valle, se ha ido desarrollando, se ha ido elaborando a golpe de precedentes judiciales y también de algunos lineamientos de las autoridades electorales. Pero hace falta un marco jurídico, legislativo me refiero, de carácter legislativo amplio, que regule todos estos aspectos que aquí ya se han tratado, que regule el tema, por ejemplo, de la paridad y la reelección, que regule el tema de la separación, para que quede pues meridianamente más claro en qué casos procede la separación del cargo para reelegirse. Entonces necesitamos ese marco jurídico. Yo sé que ese marco jurídico nunca va, por más amplio o pleno que sea, no va a cancelar la posibilidad de que lleguen casos a las salas regionales o a la sala superior, pero desde luego que ese marco jurídico ayudaría mucho sobre la reelección, pues para evitar que los candidatos o que piensan reelegirse o que van a reelegirse, pues utilicen los recursos públicos para vulnerar la equidad en la contienda electoral. Yo creo que ese es un tema que preocupa muchísimo, cómo evitar que se utilicen pues, los recursos materiales, los recursos personales o hasta financieros, ¿no? Hay que tomar en cuenta las realidades nacionales, por ejemplo, cómo los recursos de los grupos parlamentarios pues no son debidamente fiscalizados en nuestro país, ¿no? Por parte de las autoridades fiscalizadoras, por parte de la Auditoría Superior de la Federación o por parte de las auditorías superiores de los estados. Entonces, sí es muy importante ese marco jurídico que garantice plenas condiciones de equidad en las contiendas electorales y sobre todo para este tema de la separación del cargo, establezca las bases, las reglas, pues que eviten tantas controversias. Repito, sé que ese marco jurídico no las va a evitar, sobre todo en temas como el de la paridad y la reelección, que son bastante complejos, pero hay que intentar ese marco jurídico que quedó pendiente. Me parece una irresponsabilidad de parte del legislador federal y del legislador local que se haya dejado esa responsabilidad a los órganos electorales, administrativos, para que aprueben los lineamientos de los que se ha hablado aquí. Y yo creo, para finalizar, quiero terminar con estos comentarios. La reelección, desde luego, fue, creo, no niego, un avance importante, aunque haya sido producto del Pacto por México. Lo que es lamentable es que que no se haya establecido o que no se haya aprobado el marco jurídico
secundario adecuado. Y también es lamentable que sean las dirigencias, como ya lo mencioné, las que definan quién se reelige y quién no. Pero creo que el tema, por ejemplo, del fortalecimiento del Congreso, que hoy en día es indispensable, pues no, había otros mecanismos, o hay otros mecanismos que concomitantemente a la reelección pueden incorporarse al derecho mexicano, al derecho constitucional mexicano, para fortalecer al Congreso. El Congreso sigue estando respecto al Ejecutivo en una situación de debilidad. El Congreso tiene pocos mecanismos de control, de supervisión, de vigilancia, de contrapeso al Poder Ejecutivo, y esa reforma sí es fundamental, ¿no? Bueno, yo sé que me van a decir, estamos en el ámbito electoral, y eso que tiene que ver con nosotros, pero bueno, tiene que ver con el ámbito constitucional, y con el ámbito constitucional yo creo que había temas más importantes que el de la reelección para fortalecer los contrapesos de legislativo a legislativo. Había también muchos temas para fortalecer las competencias de contrapeso, aunque no, yo sé que el Poder Judicial no está ahí o no existe para realizar contrapeso al Ejecutivo. También se requieren muchos mecanismos para garantizar la independencia y los poderes de contrapeso de manera secundaria o subordinada del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Hoy en día yo creo que sí necesitamos un replanteamiento constitucional. Eh, Repito, no estoy en contra de la reelección. Me parece una buena figura, no como está regulada en el derecho mexicano, y eso se puede corregir, pero creo que lo importante hoy en día en México es fortalecer la capacidad de control del poder legislativo hacia el ejecutivo, del poder judicial hacia el ejecutivo, y también los mecanismos de rendición de cuentas que se dan en el ámbito de la democracia representativa, de la democracia electoral, deben estar acompañados por otros mecanismos de rendición de cuentas, de exigencia de cuentas, por la vía de la democracia directa, que también podría ser, que también es competencia de los tribunales o podría ser competencia de los tribunales electorales. Una forma de equilibrar los riesgos de la reelección es a través legislativa o de autoridades municipales, es a través, desde luego, de los mecanismos de democracia directa, que también tienen que ser repensados y reformulados para que esos mecanismos de democracia directa no estén en manos de los partidos políticos, no estén en manos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sino que esos mecanismos de democracia directa estén fundamentalmente en manos de los ciudadanos. Pues muchas gracias por su invitación. Ha sido pues un gusto escucharlos, y ahora pues oiremos a Marcos del Rosario, que seguramente también será muy interesante lo que nos va a decir. Muchas gracias, querido doctor Jaime Cárdenas, también muy preciso y muy interesante lo que nos platica de los precedentes de esta figura de la reelección, las reflexiones que nos hizo a través de su punto político, de los procesos de reelección, del marco jurídico, de cómo se encuentra y bueno, hasta pasar para revisar los mecanismos de democracia directa. Muchísimas gracias, querido doctor. Y bueno, ahora toca el turno al doctor Marcos del Rosario Rodríguez, de quien voy a leer su síntesis curricular. El doctor Marcos del Rosario Rodríguez es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Realizó su maestría y estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Ha impartido clases en diferentes universidades e instituciones públicas nacionales e internacionales. Es coordinador de la licenciatura de Derecho del DESOG. Es profesor de posgrado de facultades de Derecho de Colombia y Argentina. También realizó estancias de investigación en Fordham University Law School y en Benson Latin American Studies University of Texas en los Estados Unidos de Norteamérica.
Es autor de varios artículos en revistas indexadas y arbitradas a nivel nacional e internacional, autor y coordinador de más de una decena de obras jurídicas. Es coordinador de la Comisión de Derecho Electoral de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ha sido colaborador como analista en diversos medios de comunicación. Trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como jefe de unidad de investigación del Centro de Capacitación Judicial Electoral y secretario de tesis de Sala Superior. Actualmente es director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Querido doctor Marcos del Rosario, adelante, por favor, les doy el uso de la voz. Muchas gracias, querida Gaby, un gusto como siempre. Celebro la realización de esta mesa redonda con un tema que coincido con Claudia, que también siempre es un gustazo, y haberte escuchado siempre un deleite. Y bueno, ¿qué puedo decir del doctor, a quien admiro? Siempre que he tenido la posibilidad de coincidir con él en alguna actividad académica, pues siempre disfruto y comparto en buena medida sus reflexiones, siempre tan agudas, tan precisas, tan pedagógicas. Muy bien, Gaby, por la pertinencia y la oportunidad de este tema, de esta mesa. La escuela desde siempre, pero ahora creo que con este nuevo impulso desde tu dirección se están retomando temáticas muy contextuales, pero que tienen una raíz de fondo que se requiere una reflexión y un análisis detenido, como decía el doctor, ¿no? Voy a comenzar, no quiero ser redundante, creo que la exposición del doctor y de Claudia han sido pues muy puntuales. Claudia hablando del desarrollo, la evolución, el tema de la naturaleza, de alguna manera ha venido a construir en buena parte los órganos electorales, particularmente el Tribunal Electoral. Y me encantó lo que decía, doctor, de que si bien es cierto, es una figura pues que siempre se le va a dar el sí, ¿no? En un sistema democrático, particularmente en nuestro sistema, habrá que advertirlo, ¿no? Porque probablemente, lejos de beneficiar, pudiera tener algunos matices, no quiero decir de perjuicio, pero a lo mejor tuviera otro derrotero a lo que se busca en una democracia con la figura de la reelección. Tomaré algunas cuestiones que desde mi óptica, si me permiten, las voy a tomar prestadas de lo que ya dijo Claudia y el doctor, para reiterar, creo que ya hay algunas coincidencias, estamos advirtiendo ya las, por decir algunas áreas de oportunidad o deficiencias de esta figura, y sí coincido que de entrada lo que nos ha pasado muchas veces en nuestro sistema constitucional es que incorporamos figuras, ¿sí? En este caso no del derecho comparado, porque es una figura que ya teníamos, simplemente la suprimimos, y si se me permite el término, por un trauma histórico que ya refirió el doctor, ¿no? El tema de Santana, eminentemente, el tema de Porfirio Díaz, ¿no? Y que hubo antes de Porfirio Díaz ya intentos de Juárez y Lerdo de Tejada, es decir, el siglo XIX estuvo lleno de esas intentos, ¿no? De perpetuarse en el poder, tal vez sin advertir cuál era la razón de ser de la reelección. Y creo que pues, terminó perjudicándose la figura de la reelección legislativa y municipal por esos traumas históricos que van por el tema de la reelección presidencial. Y de hecho, cuando se discutió en la reforma 2014, un tema vedado, y yo diría que es un valor constitucional la no reelección presidencial. O sea, es decir, eso no se toca, ¿no? Entonces, ya de entrada, yo puedo entender que efectivamente hay aspectos históricos y sociales que determinan una cosmovisión, ¿no? De país, pero ya esa disección, pues, ya nos condicionaba, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos hablando de la elección legislativa solamente a nivel municipal. Pero creo que llegamos al debate, y coincido con usted, doctor, era más bien un tema derivado de ese acuerdo político, ¿no? Que se impuso en 2012, y si bien ya se había trabajado durante mucho tiempo desde la academia, la investigación sobre las bondades y virtudes, no era nuevo, pero creo que sí el debate legislativo fue muy a bote pronto, ¿sí? Es decir, se incorporó la figura sin advertir
una armonización legislativa que usted decía al final, jurídica, que nos ha pasado ya con otras figuras como las candidaturas independientes, ¿no? Es decir, que se trata como si fueran partidos de reciente creación, pero no son partidos, sino son candidaturas, pero el financiamiento ahora es como partido, y en el tema también de espacios en radio y televisión es como un partido, ¿no? Bueno, a ver, no son partidos, son candidatos independientes. Pasa lo mismo con la reelección, es decir, mira, sí te vamos a incorporar esta figura, pero vamos a estar acotados ciertos aspectos, ¿no? Y el primero de ellos, pues tiene que ver con el tema de la que ya la contienda, que ahorita quiero profundizar sobre la misma, que es pues la máxima, el principio máximo de nuestro sistema electoral, que hoy en día creo que hay que reflexionarlo, no jurisprudencialmente, porque se ha hecho toda la carga, y coincido con usted, doctor, se ha hecho del lado jurisprudencial, pero hay omisiones legislativas, creo que fuertes, que se tienen que subsanar. Tenemos que reflexionar la que ya la contienda hoy en día, como principio constitucional. No digo que quitarlo, no. Armonizarlo con nuevas figuras y de nuevas realidades y fortalecerlo en otros aspectos que son preocupantes, como el 134, ¿no? Que ahorita que no es el tema de discusión, pero que desde hace tiempo se requiere una ley reglamentaria. A ver, creo que llegamos al 2014, se incorporó esta figura sin saber cuál es la naturaleza, y Claudia lo decía muy bien. O sea, empezamos a discutir a nivel judicial qué es. Eso me parece que, a ver, qué bueno, y se le agradece al garante constitucional que lo haga, pero eso es un ejercicio del legislador. O sea, si no sabemos qué es, pues tenemos ahí problemas. Efectivamente, no es un derecho autónomo, coincido con eso. Puede ser incluso una expresión tal vez de otros, como el derecho a participación política, o el derecho a ser votado, ejercer el cargo, pero me parece que es una modalidad, y coincido con lo que refería Claudia en cuanto a el posicionamiento de la Comisión de Venecia, ¿no? Es decir, mecanismo, un instrumento, una modalidad en cuanto a ejercer el cargo y la posibilidad que yo, estando ejerciendo el cargo, pueda participar también nuevamente, ser votado. Pero no es un derecho como tal. Y de entrada, bueno, si no es un derecho, cuando se conflictúa con otros derechos, pues no debe tener el tratamiento de derecho. Entonces, desde ahí tenemos como un conflicto. Luego decía, mi querida Claudia y usted, doctor, se le ha referido diversas acepciones dentro de su naturaleza, que es algo que sí, o bueno, más bien, ¿para qué es? Y con eso llegamos a la naturaleza. Para generar confianza, ¿no? Para generar legitimación. Yo tengo dudas de que, o sea, si yo me reelijo, genero un diálogo, una relación mucho más cercana con mi distrito, con mi estado o con mi municipio. Bueno, y en el caso de Nayarit, los regidores van por su cuenta propia, también con mi regiduría, ¿no? Entonces, no lo sé. El tema de la rendición de cuentas, usted lo acaba de decir, doctor, y de mejor manera. Eso fue la exposición de motivos, fue el objetivo que abanderó en buena medida las discusiones, la forma de rendir cuentas. Si es eso la reelección, entonces estamos mal, ¿eh? O sea, no creo que sea un mecanismo de rendición de cuentas. Mejor hay que posicionarla como una modalidad, como un instrumento, como una forma para buscar a lo mejor una profesionalización. Eso sí, eso yo creo que sí puede haber un aspecto de mejora sustancial y sobre todo a nivel legislativo, ¿sí? O verlo, a mí me gusta verlo también como un aspecto en el cual participa la ciudadanía, su derecho a votar por esa persona que considera que es la mejor, ¿no? Y si quiere dar una continuidad al ejercicio legislativo o gubernamental a nivel municipal de alguien, pues que lo haga, que lo exprese. Pero propiamente creo que no es una rendición de cuentas, porque al menos yo no sé de qué manera abrevamos para conocer. Digo, tendríamos que meternos de lleno para conocer si efectivamente un legislador, sobre todo el legislador, que a veces no es tan visible su labor, pues se somete a la votación de la ciudadanía, a un escrutinio público, y pareciera que, bueno, como si pasaste la prueba, sigues, y si no, pues te vas. Bueno, entonces, creo que no es la finalidad de la reelección eso. Y si fuera así, si tomamos en cuenta que realmente es un mecanismo de rendición de cuentas del representante político o la representante política ante la ciudadanía, bueno, entonces no tendría por qué los partidos políticos intervenir, como usted dijo, doctor, condicionar la posibilidad de que yo me reelija o no. Es decir, ahí creo que se ha hablado
poco de este conflicto, que es un conflicto que se criticó desde un inicio, esta, claro, autodeterminación que tienen los partidos políticos, esta prerrogativa o este derecho que tienen, pero este condicionamiento me parece que también no abona mucho la reelección, ¿sí? Porque entonces, pues además de medir si mi distrito, mi estado o mi municipio hay un interés de que yo siga porque, bueno, he hecho bien las cosas, en fin, pero primero que le tengo que preguntar es al partido, bueno, entonces creo que la reelección no es tan natural, ¿no? O no es una respuesta, no es tan inmediata y se cae la teoría de que es un mecanismo de rendición de cuentas. Si usted refirió muchísimos mecanismos que me parece que son más oportunos, más eficientes, más funcionales, y no nos tenemos que esperar cada 3 años o cada 6 años, imagínense el caso de los senadores y las senadoras, para que nos rindan cuentas, ¿no? O sea, es decir, creo que nunca me convenció esa manifestación de la naturaleza jurídica de la reelección. Sí creo que puede condicionar y propiciar ejercicios profesionales, siempre y cuando se entienda que efectivamente es para ello. Usted dio, doctor, un punto muy importante, que en la idiosincrasia mexicana, no significa que no sea en otros lados, y puede ser preocupante que lejos de generar, y cuando hablamos de profesionalizante lo que queremos decir es que existan parlamentarios, o sea, es decir, legisladores, legisladoras, que adquieran un oficio legislativo con una vocación de cara a servir, ¿no? No de amarrarse al poder como tal, ¿no? Entonces, sí creo que ahí sí tiene que ir acompañada de reformas adicionales que durante mucho tiempo se han hablado de cómo fortalecer, usted lo decía, el poder legislativo, y en un país en el cual, pues obviamente el principio democrático rige para todos y para todas, de que una persona que cumpla los requisitos puede acceder a un cargo de representación política, pero bueno, sí lo que sí se puede condicionar a lo mejor es la profesionalización también del staff, ¿no? Del grupo de personas que van a generar insumos para que los productos legislativos sean mejores, ¿no? En el caso de los gobiernos municipales, pues ahí sí es mucho más visible la actuación o no. El periodo de 3 años siempre ha sido criticado, que es muy poco tiempo para llevar a cabo toda una planeación política, pública de los programas, y creo que a lo mejor la posibilidad de extenderlo por un periodo más sí es oportuno y sí es pertinente. Pero creo que la vocación nata de la reelección legislativa sí tiene que ver con esa idea de cómo generar un prestigio ante mi electorado, como pasa en otros sistemas, y ahí no hay de por medio el acotamiento, que sí estoy de acuerdo en un sistema jurídico como nuestro que haya acotamiento eminentemente, pero vemos en Estados Unidos que hay carreras legislativas de muchos años y que se confrontan al electorado porque dan resultados, ¿no? Tal vez se confundió la idea de establecer el vocablo de rendición de cuentas, ¿no? Que es cosa muy distinta a dar resultados. Pero el dar resultados yo lo voy a hacer por mí mismo y el electorado calificará o no estableciendo esa situación. Creo que ya la magistrada Claudia lo explicó muy bien. El tema de la paridad de género, que es un principio constitucional. A mí me pareció, entiendo que por metodología se tuvo que llegar a una ponderación, a un juicio de proporcionalidad, pero me parece que, pues, siendo la paridad un principio constitucional y si se pone en riesgo, ¿no? Y es un principio de alguna manera maximizado que ha costado mucho tiempo, pues no habría por qué tratar de armonizar, ¿no? La reelección tiene que ceder cuando está en riesgo la vigencia de la paridad. Y creo, ahí sí coincido con un voto que se dio en sala superior, en el cual se refería que la única excepción o el único límite a la reelección es la paridad de género. Bueno, yo sumaría cualquier otro derecho que pudiera estar vulnerado, ¿no? Pero en este caso, donde ha habido colisiones, ha sido con el tema de la paridad, y sí creo que cuando se llega a dar, Claudia lo refirió muy bien, sí, es muy difícil que se pueda presentar, pero a lo mejor en la integración de órganos colegiados hay que ser mucho más cuidadosos. Yo creo que ya los criterios jurisprudenciales que están establecidos han dado la pauta,
Pero volvemos al tema, Claudia, ustedes lo han hecho, las autoridades judiciales, los lineamientos que ha metido el INE, pero falta meter ese soporte a nivel legislativo, ¿no? Para que no hubiese ningún tipo de duda de que debe primar, imperar la paridad de género, si es que llega a colisionar con esta modalidad, y ahí tendríamos nuevamente que ponerlo en la ley, si es necesario, de que no es un derecho como tal autónomo, una expresión de un subderecho. Y bueno, doctor, yo creo, pues coincido con usted, de que debemos de promover mayores controles democráticos en la función legislativa y municipal, y a lo mejor ahí sí buscar repensar esta figura para fortalecerla, ¿no? Es decir, acompañar controles democráticos, es decir, que la ciudadanía efectivamente pueda fiscalizar, y entiéndase fiscalizar, de dar seguimiento puntual al actuar, ¿no? Ahora que, a ver, el Tribunal Electoral, y siempre he celebrado eso, que busque conceptualizar y llevar a cabo el tema de tribunal abierto. Bueno, pues falta que el Poder Legislativo sea abierto, falta que los gobiernos municipales sean abiertos, y esos controles democráticos van a permitir realmente que los ciudadanos puedan participar y saber la toma de decisiones. El Parlamento, los parlamentos abiertos, que están muy de moda, ¿no? Y ahora se llevan a cabo parlamentos abiertos cuando ya hubo la reforma, que eso es un tema muy sui generis. Eso no hace abierto un órgano legislativo, ¿no? Yo creo que se tienen que implementar controles democráticos que nos faltan todavía por desarrollar en nuestro sistema jurídico. Sí se tiene que replantear la figura de la reelección en cuanto a los principios que puede colisionar. Yo ahorita referí el tema de autodeterminación de los partidos políticos, pero el tema de la equidad en la contienda. Claudia lo mencionaba, o sea, en vísperas del inicio de la elección, del proceso electoral, todavía están estableciendo lineamientos, ¿no? Sobre si se separa o no se separa. A ver, yo creo, y es una consideración y es un ejercicio académico, que no se tiene que separar del cargo, ¿no? O sea, en la naturaleza jurídica de la figura. Claro, en nuestro sistema jurídico entiendo, y volvemos al tema del principio de la equidad en la contienda, ¿no? Que pudiese haber afectaciones. Y tú lo dijiste, Claudia, muy puntualmente. La cuestión es cómo me beneficio de utilizar la palestra, ¿no? O el aparato estatal. Sinceramente, yo creo que es imposible no hacer valer eso. Es decir, es muy complicado, ¿no? La verdad, este tema que referías del horario, ¿no? Pues es como algo de muy buena voluntad y está bien, pero pues, dices, pues, bueno, de 9 a 3 voy a chambear, luego hago campaña. Es decir, a ver, se entiende que hay un objetivo de solventar una necesidad, pero no razonable a la luz de la figura. Por eso, cuando inicié mi intervención, decía que hubo sobre todo en esta reforma en 2013-2014, incorporaciones de figuras que no fueron sujetas a una armonización, o más bien el sistema electoral no fue sujeto a una armonización para que estas figuras pudiesen desarrollarse de una mejor forma, ¿sí? Creo que la reelección ahí va, como dice el doctor, a puntas de sentencias, ¿no? Ahí va la reelección y se ha ido acomodando, pero sí se tendría que hacer una revisión, sobre todo a la luz del marco legal, ¿no? Para que sea mucho mejor. Y evitar estas situaciones de duda, ¿no? Sobre si la reelección genera afectación a la contienda, a la paridad, al principio de paridad de género, cuando no tendría por qué ser. Entonces, tendríamos que establecer desde la ley qué implica la reelección en nuestro sistema jurídico y cómo se tiene que acotar, ¿no? Solo así podríamos entrar a un debate, y yo sí considero también lo que decía el doctor, un debate muy reflexionado, muy bien analizado, si es conveniente aperturar la reelección a otros cargos, ¿no? Si es así, sí creo que tendría que establecerse muchos candados, mucho más, con mayor énfasis que el que existe a nivel legislativo y a nivel municipal. Pero antes de pensar hablo de reelección gubernamental a nivel estatal o a nivel federal, sí pensaría en fortalecer la figura
a nivel legislativo y a nivel municipal, porque sí la veo endeble normativamente hablando, no así jurisprudencialmente. Que también qué bueno que el Tribunal Constitucional en materia electoral habla y determina, pero coincido con el doctor Cárdenas, las omisiones en esta materia y en otras que han existido a nivel legislativo, pues lanzan al ruedo una figura jurídica, la ponen en vigencia con ciertas debilidades que afortunadamente en el caso de la reelección sí se ha podido solventar. En otras, pues la propia deficiencia normativa no ayuda, ¿no? Para que florezca de mejor forma figuras, como es el caso de las candidaturas independientes. Bueno, nuevamente gracias, esa es mi intervención. Un gusto y un placer, como siempre, coincidir con colegas de esta envergadura. Gaby, gracias por la invitación. Muchas gracias, querido doctor del Rosario. Y muy interesante también los aspectos históricos y sociales de la reelección que nos platicó, así como los términos de la incorporación de la figura en el debate político, como las omisiones legislativas, la reelección municipal, la cuestión de la paridad y, bueno, pues la necesidad de la regulación de la figura para fortalecerla en nuestro marco legal. Y bueno, pues para aprovechar el tiempo, como nos llegaron varias preguntas, voy a leer las preguntas que nos llegaron y luego les cedo el uso de la voz y si nos regalan una conclusión, se los voy a agradecer mucho. Las preguntas que nos llegan, dice, ¿cómo promover que la ciudadanía evalúe a quienes aspiran a la reelección para que sea un efectivo ejercicio de rendición de cuentas? Otra pregunta es, ¿consideran que habría que flexibilizarse el modelo de comunicación política considerando la reelección? Otra es, ¿la regulación de la reelección ha tomado forma a partir de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? En ese sentido, ¿cuáles consideran deben ser los puntos que deben regularse sobre esta figura en la próxima reforma electoral? Otra pregunta es, ¿cómo evitar la inequidad en la contienda por parte de los candidatos a la reelección legislativa? Otra pregunta, ¿deberíamos dar el paso en el futuro a una reelección de gobernador o de presidente de la República por un periodo más de 4 años, como en el modelo de Estados Unidos? Otra pregunta que llega es, ¿por qué no puede reelegirse una diputada o diputado si no lo autoriza el partido? ¿No hay violación a su derecho a ser votado? Otra pregunta es, en el caso de las personas que accedieron al cargo como candidaturas independientes, ¿el hecho de que hayan ganado la primera vez acredita su competitividad electoral? ¿Es constitucional que se le vuelva a pedir que reúna el apoyo ciudadano? Otra es cómo podría fortalecerse la independencia de las y los legisladores frente a las cúpulas partidistas. Y la última, ¿cuáles podrían ser los parámetros para evaluar la reelección? Y bueno, pues son varias preguntas, como pueden ver. Les voy a ceder el uso de la voz conforme fueron hablando para que pues libremente contesten las que consideren pertinentes y nos den su conclusión. En primer lugar, la magistrada Claudia del Valle. Por favor, adelante, magistrada. Muchas gracias, Gaby. Pues copiosas las preguntas y muy interesantes todas. Yo caché algunas de ellas que hasta puse cara de, mira, esto es algo que me resulta, que no se ha planteado en los juicios de los que hemos conocido y que me parecen muy interesantes. ¿Se debe flexibilizar el modelo de comunicación política frente a la reelección? No, porque quienes van en reelección, volvemos a señalar, no van investidos de un trato diferente. Llegan con una posibilidad de haber ya estado en el cargo, pero no tienen un trato diferenciado y el modelo de comunicación política no tendría por qué modificarse a partir de ello. Lo que tal vez sea tema aquí y sí ha sido tema de debate en los litigios electorales es si es válido o no que publiciten sus logros de gobierno como una forma precisamente de rendir cuentas o de presentarse ante el electorado como que su paso por este cargo, por esta función, bueno, fue un paso profesional, un
un paso en el cual deja un beneficio a esa gestión precisamente por una buena administración, de tal manera que la flexibilización del modelo de comunicación política en sentido amplio no creo que fuese necesario. Si eso no constitucionalmente una exigencia excesiva o legal excesiva que a las candidaturas independientes que van en reelección se les vuelva a pedir el apoyo ciudadano. Bien interesante esta pregunta. Ya tuvieron el apoyo ciudadano, los llevaron al cargo, pero no sabemos justamente si volverá a tenerlo. Pero más allá de eso, todavía volvemos a no dar un trato diferente por competidores en la contienda. No podría un candidato independiente que va en reelección excusarse o dejarse a salvo que inmediatamente entre a la contienda sin volver a cumplir con un requisito de competencia de otras candidaturas independientes que también van a ir en esa vía. Y de frente, desde luego, porque no compiten nada más entre sí, sino con el resto de los actores políticos. Entonces, no podrían establecerse un trato diferente por esta circunstancia. Y creo que es bien importante delinear que no tienen un trato privilegiado o un trato diferenciado, que la reelección vuelve a ser solo el conducto, el instrumento a través del cual volveremos a ver actores políticos que buscan refrendar ante el electorado la posibilidad de continuidad en la función y nada más. ¿Qué esperamos de ello? Y con esto cierro, ¿cómo mejorar la rendición de cuentas al electorado y no esta suerte de examinación interna ante la fuerza política, si es que fue candidatura de partido político inicial? Creo que ese es uno de los grandes retos importantísimos para no pervertir la figura de la reelección, que tiene muchos aspectos positivos si se cuida. Si se descuida, puede ser un mal intento que va a dejar un muy mal sabor de boca en la historia actual de este país, en las generaciones con muy poca afección precisamente en la participación en la política y en la participación de la cosa pública. Me parece que estamos en el mejor momento para fortalecerla, para hacer que cumpla este propósito que mis compañeros panelistas señalaban. Puede ser muy bueno la profesionalización en la política, puede ser muy bueno inclusive pensar en un servicio profesional legislativo de los equipos legislativos para generar mejores normas, para que inclusive las políticas públicas que se desarrollen a partir de estas bases en las leyes que se crean en los poderes legislativos redunden en un avance importante en la situación en general de nuestro país, que podamos tener un mejor país, una mejor democracia a partir también de generar mejores bases legales y constitucionales. La reelección lo puede dar. A eso le tenemos que apostar y no solamente a que sea un privilegio de pocos. Ese es uno de los grandes riesgos. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido de verdad un placer el aprecio y el cariño que se le tiene al doctor Cárdenas en el Tribunal Electoral, en los ámbitos académicos. Nunca nos cansamos de escucharle. Tiene una experiencia invaluable que comparte de manera generosa con todos nosotros. Muchísimas gracias por esta coincidencia afortunada y de verdad, pues de nueva cuenta, que sean muchas otras ocasiones en que les escuchemos y le aprendamos, doctor. Don Marcos del Rosario, mi cariño, mi agradecimiento para ti, mi eterna gratitud también por todas aquellas oportunidades de discutir asuntos en la sala superior y seguirte viendo también me da muchísimo gusto. Que todo se construya para bien en esta oportunidad de diálogo de un tema tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, querida magistrada Claudia Valle. Y bueno, pues ahora voy a hacer el uso de la voz al doctor Jaime Cárdenas. Adelante, doctor. Ha sido muy grato escucharlos, escuchar a la magistrada a Claudia Valle, escuchar a Marcos del Rosario, ¿no? También los he escuchado con mucho placer, me da gusto verlos bien, que estén bien de salud, que tengan tanto entusiasmo, ¿no? Se nota en las exposiciones el entusiasmo, ver también a nuestra amiga, la doctora Rubalcaba. Es un placer también escucharlos, porque todos los días se aprende y todos los días podemos pensar
matices, pensar elementos que antes no habíamos considerado. Yo quisiera comenzar con el tema del poder que tienen los partidos, según la Constitución mexicana, para determinar la reelección o no. Como sabemos, esto está previsto en el artículo, en el caso del legislativo, en el artículo 59 de la Constitución, cuando se establecen los periodos, ¿no? Senadores un periodo más, y los diputados que pueden ser electos hasta en 4 periodos consecutivos. Y dice a continuación la norma constitucional 59 que podrán ser postulados, la postulación podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del mandato. Es decir, los que renuncian a la militancia antes de la mitad del mandato no tienen posibilidad de ser reelectos. Esto a mí me parece muy grave, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por revisar esta redacción constitucional del artículo 59, porque, como hemos coincidido todos en la mesa, y creo que la mayor parte de los estudiosos, juristas, politólogos que analizan el tema, pues dirían lo mismo, dirían, o habría un gran consenso al menos, que debe ser la sociedad, deben ser los electores los que determinen la reelección y no los partidos políticos. ¿Por qué no los partidos? A mí me preocupa mucho esto. Como saben, he sido en alguna ocasión legislador y este mecanismo, pues lo único que hace es fortalecer la disciplina partidista. Se va a postular a aquellos que se portan bien conforme a las líneas del partido, al que tiene alguna postura disidente, en términos de tribunales, al que hace votos particulares, a ese no se le va a postular para la reelección. Entonces, para que te postulen a la reelección, no debes hacer votos particulares. Tienes que votar con la línea del partido. Si actúas así, podrían postularte para la reelección. Entonces, esto es muy grave porque afecta la libertad del legislador, así como el juez, el magistrado, debe contar con una independencia judicial interna y externa, pues también el legislador debe gozar, más allá de la línea ideológica del partido, con algún margen importante de libertad para votar los dictámenes, para presentar las iniciativas. Entonces, es gravísimo. Esto del artículo 59 constitucional es gravísimo porque fortalece esa disciplina autoritaria en los partidos y condiciona la libertad de los legisladores. Después, el tema de cómo, una pregunta que me llamó mucho la atención también por mi experiencia legislativa. Preguntan que cómo podría rendir cuentas el legislador. Fíjense que, bueno, esto está previsto en los reglamentos de las cámaras, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Hay una, y también está referido, está previsto cuando no se entiende como promoción personalizada en el modelo de comunicación los informes de los legisladores. Está previsto en los reglamentos de las cámaras y en la legislación electoral, pues que el legislador cada año puede realizar un informe, ¿no? Entonces, dependiendo la fortaleza del partido, los apoyos del grupo parlamentario con los que se cuente, pues cada quien lo hace a su leal saber y entender. Los que tienen grandes recursos, pues sí, publican sus informes, se hacen publicidad en los medios de comunicación electrónica, en las redes sociales. Y yo recuerdo, como era diputado externo de un partido minoritario, pues presentaba mi informe y se publicaba en la Gaceta Parlamentaria cada año, la que nadie lee, ¿no? Esa era una forma de rendir cuentas, bastante deficiente. Y la otra, que se acostumbra, sobre todo los diputados que son de mayoría, o los legisladores que son de mayoría, hay un recurso que entregan las cámaras, sobre todo a los diputados, para las casas de gestión. Creo que son alrededor de 30,000 pesos mensuales. Eso permite pagar una renta, tener algunos gestores en esa casa, pagar una secretaria,
el gasto del teléfono, en fin, yo la tuve y yo era diputado por un distrito de Iztapalapa. Entonces iba a mi casa de gestión, no les puedo decir que todos los días o cada semana, pero sí, me daba una vuelta cada mes, estaba abierta la casa de gestión, había la secretaria y los gestores, y era muy interesante porque yo pedía que se reunieran en la casa de gestión un grupo de ciudadanos, generalmente eran mujeres, señoras, y entonces las pobres iban ahí, me escuchaban, yo explicaba las iniciativas que había presentado, los debates que habíamos dado, y al final de cuentas eso no importaba, tal vez por el contexto del distrito, ¿no? Lo que las personas que acudían a mi informe mensual, pues lo que pedían era gestiones, gestión para el agua potable, gestión para el pavimento de las calles, para que se establecieran o se colocaran luminarias en la vía pública o para gestionar programas sociales. Y las iniciativas, pues poco importaban por los debates que yo había dado en la Cámara. Me acuerdo mucho, alguna vez, bueno, buscaron un grupo de ciudadanos de Iztapalapa para comprometerme y me dijeron, bueno, diputado, ¿usted quiere apoyarnos? Pues entréguenos la mitad de su sueldo, ¿no? Ese tipo de peticiones son las que suelen hacer los ciudadanos en el contexto nacional o en ciertos distritos. Entonces, sí, hace falta, es una educación mutua, es una educación que debe tener el diputado, el legislador, el senador y también los propios ciudadanos. ¿Qué le pueden pedir los ciudadanos al legislador? Y el legislador, ¿qué puede darle a los ciudadanos? Y sería importante que se establecieran ciertas regularidades, ¿no? Tal vez informes trimestrales, de qué manera, para que no implicara uso de recursos públicos para hacer promoción personalizada, para no romper equidad electoral, pero sí no está eso regulado, no está bien regulado en la legislación mexicana cómo el legislador o la autoridad municipal debe rendir cuentas de manera permanente hacia los ciudadanos. La obligación de informar, la obligación de transparentar y sobre todo, lo más importante de la rendición de cuentas, la justificación de las decisiones que se adoptan. En fin, hay muchos temas de lo que preguntaron, muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto ya lo último que comento, creo que he abundado mucho. En Estados Unidos, ¿cómo rinden cuentas? Hay que entender cómo esto que decía del Rosario, Marcos, muy bien, cómo cualquier elemento electoral, cualquier institución, cualquier norma, pues afecta a la integralidad del sistema electoral, ¿no? Como sabemos, en Estados Unidos prevalece el financiamiento privado sobre el público. Las campañas, sobre todo de legisladores, son financiadas con recursos privados. Entonces, sí es verdad que el legislador norteamericano, el diputado norteamericano, rinde cuentas, pero rinde cuentas a quien le financia las campañas. Así como aquí se rinden cuentas ante el partido para que te postule en la reelección, allá se rinden cuentas ante los grupos de interés, ante los grupos de interés económicos, automotrices, de agricultores, de ganaderos, en fin. Entonces, quien paga las campañas, a esos el legislador va a rendirles cuentas. En todos los sistemas electorales hay distorsiones, no hay sistema electoral perfecto. Pero desde luego, un mecanismo o un instrumento tan importante como la reelección, debemos pensarlo integralmente. Y el error del constituyente y después del legislador secundario fue haberlo no pensado integralmente. Esto del modelo de comunicación, política, o haber pensado, por ejemplo, la duración de las campañas. ¿Por qué hay tanta inquietud con la equidad? Bueno, porque las campañas en México, aunque se han acortado, siguen siendo largas. Si fueran tal vez campañas de 2 semanas, como en muchos países de Europa, pues no tendríamos estas discusiones como las tenemos en México en torno a la equidad. Pues muchas gracias, ha sido un placer escucharlos, verlos, ¿no? Y estar con ustedes en esta importante sesión donde tratamos el tema de la reelección. Muchísimas gracias, querido doctor Jaime Cárdenas, de verdad un placer, como siempre, escucharlo. Y bueno, vamos ahora a cederle el uso de la voz al doctor Marcos del Rosario. Adelante, por favor. Quiero comenzar nuevamente agradeciendo la invitación que da Gaby.
siempre es un placer poder colaborar y aportar lo poco que se sabe en aras de generar un diálogo y un debate permanente, ¿no? Para todas las personas, que son muchísimas, que participan de las actividades de la escuela, ¿no? De la EGE. Querida Claudia, como siempre, un privilegio, un gusto, tu razonamiento siempre muy claro, muy preciso, así como lo plasmas en las sentencias, pedagógicamente también cuando estás en mesas académicas siempre lo haces muy bien. Y doctor, gracias por compartir sus conocimientos, siempre se aprende de usted y bueno, hay muchos puntos de coincidencia. Voy a tratar, sin ser redundante, porque las preguntas son muy interesantes, como bien dijo Claudia el doctor, pero van relacionadas, van concatenadas, ¿no? Y creo que tienen que ver sobre todo cómo medir, ¿no? Cómo generar mecanismos de revisión a esta figura, ¿no? Y bueno, no solamente diría que a la figura de la redacción legislativa, como bien dice el doctor Canán, sino a toda la figura legislativa, ¿no? Al actuar legislativo particularmente, que a veces es un tanto difícil de advertir o dar seguimiento. Qué mejor que el doctor, que ya nos comentó ahí su experiencia, ¿no? Que aunque había una comunicación con su distrito, sí sabemos que ciertos distritos, ciertos cargos, ciertos municipios, bueno, ya no sé en el municipio, que es una cuestión de gestión eminentemente, pero sí hay, usted mejor que nadie nos puede decir, que buena parte de la actividad de los legisladores y las legisladoras tiene que ver con gestión, ¿sí? Yo creo que si hubiera un apartado de gestión está así, y el tema de las iniciativas o dictámenes, que también es una carga fuerte, pero no las gestiones que hay, porque claro, hay un desconocimiento, y decía el doctor, de una cultura política y cívica, no tanto jurídica, de saber a dónde tengo que ir. Y también es cierto que las autoridades competentes muchas veces no atienden como debían a esas peticiones ciudadanas. Entonces, pues entre esa confusión, esa bota de voy con mi diputado o con mi diputada, ¿no? Que también luego el diputado o diputada, si tiene una aspiración gubernamental, pues gestionará en la medida de lo posible, ¿no? O si quiere ayudar, que también una vocación de ayuda también, aunque no le sea competente en ese momento resolver. A ver, el doctor lo dijo, cómo rendir cuentas, no solamente para los que se van a reelegir, sino cualquier legislador o legisladora, y también ahí voy a meter el ámbito municipal, es hacer informes permanentes, ¿no? Informes constantes. Hay algunas leyes orgánicas municipales, como en Jalisco, donde se estableció que haya un día donde hay cabildo abierto y atención a la ciudadanía, ¿no? Es decir, y eso cada semana se da esa situación donde ahí conozco de viva voz las peticiones, las necesidades. Los legisladores y las legisladoras, algunos, no todos, evidentemente, nunca generalizar, pues informan y hacen toda una propaganda en torno a, con base, y espero que sí sea con base a los límites establecidos por la norma, pero lo que se informa muchas veces dista de realmente de lo que se hizo y de lo que la necesidad es lo que se quiere por parte del electorado que los llevó ahí. Yo creo que se tendría que establecer una vinculación, me parece, una propuesta sería la agenda parlamentaria de los partidos, ¿sí? Y la agenda individual de las legisladoras y los legisladores, ese sea mi informe. Es decir, yo me comprometí a hacer esto. Usted, doctor, le tocó, las veces que fue legislador, ¿cuántas veces pensaba con una agenda parlamentaria y se distraía esa agenda y se iba por otros temas, ¿no? Pero además la agenda parlamentaria no correspondía a las necesidades contextuales muchas veces. Otras sí. Pero ahí yo creo que una medición tiene que ver. Tú estás diciendo que vas a hacer esto en este periodo ordinario, a ver, te vamos a revisar, ¿no? Y no cada año. El doctor decía cada 2 meses, 3 meses. Bueno, al menos cada vez que se concluye un periodo ordinario, ¿no? De sesiones. Sí me parece que necesitamos más mecanismos de acceso para cuestionar y preguntar por qué se está dictaminando de una forma u otra, ¿no? ¿Por qué de temas determinados no hay un parlamento abierto y en otros sí, ¿no? Claro, yo también he sido crítico del parlamento abierto en cuanto pues, no podemos todas las leyes, ¿no? Y proyectos de ley llevarlo al parlamento abierto, eminentemente, sino para que haya una representación política. Pero hay temas muy, muy delicados, muy trascendentes,
que sí requieren realmente de verdaderos parlamentos abiertos y si ya se va a hacer un parlamento abierto, que se recoja realmente lo que ahí se concluyó y se lleve a una iniciativa, porque nos ha tocado ver que muchas veces esos ejercicios son para legitimar ciertos proyectos de ley, ¿no? Bueno, creo más en los mecanismos de control o participación ciudadana que se decía al inicio, en la primera intervención, fortalecerlos más, ¿sí? Más que pensar en figuras que son la panacea, ¿no? Como se habló mucho de la reelección cuando recientemente se incorporó en 2014 o las candidaturas independientes, ya son las panaceas democráticas, no. Esta figura, lo decía Claudia, me preocupa y yo también comparto tu preocupación, si no se plasma, no se materializa de forma correcta, nos va a generar un trauma que ahora sí va a ser irreversible y vamos a sacar de la faz del mundo jurídico esta figura, incluso ya a nivel legislativo y a nivel municipal, cuando creo que es muy buena, siempre y cuando se establezcan los contornos democráticos y los límites jurídicos adecuados para que pueda convivir con otros principios y con otros derechos. Porque si una figura se establece y de entrada parece que colisiona con principios de la trascendencia, como el principio de paridad de género, entonces algo se hizo mal. Y normalmente en este país pocas veces se piensa en fortalecer la figura, sino que se dice o se deja o se suprime. Y eso creo también lo estamos viendo en otros ámbitos, ¿no? A ver, se tiene que fortalecer en la próxima reforma electoral, que una pregunta, creo que Gaby, alguien planteaba eso, ¿no? La próxima reforma electoral, es que claro, ya toca porque cada 6 años hay una reforma, en 2014, ahora ya ¿no? Pues yo no solamente sería de pensar en el tema de la reelección, hay muchos temas que se tienen que optimizar, y no se tiene que pensar en clave, coincido con usted, doctor, de partidos políticos. Se tiene que pensar en clave de los representantes políticos federales hacia los ciudadanos, hacia las ciudadanas, ¿no? Porque si son los partidos los que van a tener el control, o usted refería bien a Estados Unidos, si la industria tabacalera fue la que me financió o otro sector, pues a ellos me debo, no. Hay que pensar en un esquema que se rindan cuentas ahí, sí, Claudia, efectivamente, hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Pero si la figura se deja como tal y sigue siendo solamente el intérprete constitucional el que va a ir estableciendo los lineamientos, las pautas, también el INE lo ha hecho, va a ser muy difícil que tenga un desarrollo integral, ¿no? Sea todo, gracias Gaby nuevamente, un gusto, doctor, querida Claudia, y gracias a todos y a todas los que nos siguieron en la transmisión, gracias. Muchísimas gracias a la magistrada Claudia Valle, al doctor Jaime Cárdenas y al doctor Marcos del Rosario. De verdad, sumamente interesante escucharlos y un honor tenerlo con nosotros. Llegaron más preguntas que pues dejaremos por ahí en el tintero de este tema tan interesante y de las posiciones y de todo lo que nos platicaron. Y bueno, pues esperemos contar con su presencia en alguna otra actividad académica de la Escuela Judicial Electoral muy pronto. De verdad, muy agradecida de haberlos tenido y haberte tenido, Claudia, esta tarde con nosotros. Y bueno, a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales también les agradecemos muchísimo y los y las invitamos a seguir en nuestras actividades académicas que tenemos en la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Un abrazo a todas y a todos.